sucesos o hechos históricos que se fueron dando en la historia reciente y no tan reciente, cuando se plasman, ya sea en un libro, ya sea en un documental, no solo se constituye en una política contra el olvido, sino que también viene a aportar a un gran acervo de memoria colectiva. Y una memoria colectiva que es totalmente necesaria para poder entender este presente y obviamente para poder construir el futuro que queremos. No solo hoy nosotros vamos a conocer qué pasó después del Garinazo y cuál fue la historia de cada uno de los compañeros y las compañeras que se comprometieron para avanzar en una transformación del país que queremos, para avanzar en la concreción de sus sueños, sino que están también los hijos de la masacre de Trelew, los hijos del 2001, y me parece que eso tenemos que empezar a recuperarlos y empezar a tener ese diálogo intergeneracional. Las generaciones posteriores a aquel tiempo lo necesitamos. Yo recuerdo quizás ver a mi viejo escribiendo, lo hablábamos con mis hijos también, creo que nos atraviesa mucho desde lo personal primeramente, digo, y hay que decirlo porque nosotros estamos convencidos que lo político es personal y lo personal es político, y también lo que me parece que es la clave de este tiempo y de lo que quiere expresar es el método, es un método de construcción, es un método que lamentablemente se ha perdido en este tiempo, en la política, en lo sindical y en muchos espacios donde uno milita, de lo que era la construcción en esos tiempos, del perfil que tenían esos compañeros y esas compañeras, de la solidaridad, de pensar en un proyecto superador, de pensar en poner la vida todo el tiempo en juego, porque yo me imagino, nos imaginábamos y decíamos, ¿cómo puede ser uno que hace hoy la tarea militante y que nos toca militar quizás desde el sindicato, desde la organización territorial, pero pensar que en ese tiempo quizás por ir a pintar un paredón, por ir a entregar un volante, nuestros compañeros y compañeras estaban poniendo la vida en riesgo? Hay que tratar de hacer lo que decimos, como dicen nuestros compañeros, y tratar de que la militancia sea esa herramienta transformadora de la realidad de cada uno de nosotros. Se suponía que iba a ser para trabajar en la zona con la militancia de la zona, de los compañeros jóvenes, en los centros de estudiantes. Era una mirada, ir al pasado y ver qué nos había pasado a la juventud en los años 70, cuando una mañana, el 30 de julio, al mediodía, nos enteramos de que Garín había sido tomada por las Fuerzas Armadas Revolucionarias, las FARC, ¿no? Entonces, ese hecho concreto que hablan las crónicas, que en la revista Cristianismo y Revolución, el comandante del operativo ese cuenta en forma pormenorizada cómo se habían dado los hechos. Para que se den una idea, la mayoría de los jóvenes yo tenía 17 años, otros compañeros tenían 20, y si bien ya habíamos venido nosotros discutiendo política, era todo informal y era todo más bien enamorado del accionar guerrillero que leíamos en los diarios, que hablaban de expropiaciones, que hablaban de soportar los conflictos fabriles. Y ahí nos enamoramos de la política y ahí tomamos la decisión de empezar a organizarnos desde otra manera, desde otro compromiso. Ir a ver qué le pasaba al otro y tratar de construir esa fuerza que nosotros sabemos que tenemos que construir si queremos tener un poder y ser protagonistas. O sea que a lo largo del tiempo podemos ir hilvanando de que todas las diferentes etapas, las historias son casi las mismas. Cambian las épocas, cambian la tecnología, la ciencia, un montón de cosas diferentes a aquella época de los 70, pero en sí la pelea es la misma, el enemigo es el mismo y cada vez tiene más capacidad de diluirse
y manejar a los títeres estos que gobiernan desde un lugar de la oscuridad. Siempre me preguntaba para qué había quedado vivo, hasta sentía la culpa de no haber corrido a la suerte de mis compañeros. Y ahí tuve el apoyo de lo que es una compañera, una militante y una compañera de vida. Ella me decía, bueno, en algún momento de la historia tal vez pueda llegar a entender por qué estás vivo y para qué estás vivo. En el valor que nos trae este libro, en el aporte que nos trae, es una editorial que, a diferencia por ahí de muchas que están acá presentes en el marco de la Feria del Libro, obviamente no persigue la mercantilización. Y desde ese lugar está pensado como una herramienta política. En Escobar tenemos compañeros muy valiosos que laburaron y siguen laburando y siguen militando. O sea que decir que esto no se corta, como nos decía Chacho, ni por un día se dejó de pelear en la patria.